¿Alguna vez te has preguntado sobre uno de los mayores misterios de la historia? Los años perdidos de una figura icónica que ha influenciado la humanidad durante siglos. En este video, desentrañaremos un enigma que ha perdurado por generaciones, los años perdidos de Jesús finalmente revelados. ¿Qué sucedió durante esos años que cambió el curso de la historia? Estamos a punto de emprender un viaje único en el tiempo, explorando los secretos que han estado ocultos en las páginas de la historia durante mucho tiempo. Prepárate para descubrir revelaciones impactantes, emocionantes y sorprendentes sobre la vida de Jesús en sus años perdidos. Pero primero, borra todas tus expectativas y prepárate para ser testigo de una historia que te atrapará desde el primer segundo. Esto no es solo un video, es un viaje en el tiempo que te llevará a lugares y experiencias que nunca imaginaste. Así que, sin más preámbulos, adéntrate con nosotros en los años perdidos de Jesús finalmente revelados. Nos adentramos en el rico telón de fondo histórico en el que se desarrollaron los acontecimientos de los años perdidos de Jesús. Es fundamental comprender el entorno en el que vivió y creció Jesús para apreciar plenamente su impacto en la historia y la espiritualidad. La época en la que Jesús vivió fue un crisol de civilizaciones y culturas. El mundo mediterráneo del siglo I estaba influenciado por el Imperio Romano, un imperio vasto y poderoso que gobernaba sobre un mosaico de regiones y pueblos. El contexto político de la época, marcado por la expansión y consolidación del Imperio Romano, proporciona un escenario intrigante para la historia de Jesús. Pero no solo debemos considerar la política, también debemos explorar las dinámicas culturales y religiosas. La región de Judea, donde vivió Jesús, era un crisol de religiones y creencias, con el judaísmo como religión predominante. La comprensión de la religión y las expectativas espirituales de la época nos ayudará a situarnos en la mentalidad de Jesús y su comunidad. En este viaje, nos sumergiremos en textos bíblicos relevantes que arrojan luz sobre la época, como los libros del Antiguo Testamento que proporcionan contexto profético y espiritual. Exploraremos las escrituras que rodean el nacimiento de Jesús, como el libro de Isaías, que profetizó la venida de un Mesías. Pero este no es solo un viaje de datos históricos, es un viaje de conexión emocional. A medida que exploramos este contexto histórico, te invitamos a imaginar cómo sería vivir en esa época. Sentirás la tensión política, la búsqueda de significado espiritual y la anticipación del Mesías que impregnaba el aire. Ahora nos adentramos en uno de los momentos más enigmáticos y conmovedores de la vida de Jesús, su infancia. A través de la narración de textos bíblicos y un viaje emocional, descubriremos detalles fascinantes y reveladores sobre los primeros años de Jesús. Comenzaremos con la narración de los textos bíblicos que arrojan luz sobre la infancia de Jesús. En el Evangelio de Lucas, encontramos el relato del nacimiento de Jesús en Belén, el anuncio del ángel a María y José, y la visita de los pastores. También, el Evangelio de Mateo nos ofrece detalles sobre la llegada de los magos y la huida a Egipto. Estos relatos evocan un sentido de maravilla y asombro, ya que nos sumergimos en las profecías cumplidas y los eventos sobrenaturales que rodearon su nacimiento. Exploraremos la vida cotidiana de Jesús en sus primeros años y cómo se relacionaba con María y José. Aunque los textos bíblicos proporcionan detalles escasos sobre esta etapa de su vida, podemos inferir su amor y aprecio por sus padres terrenales. También, reflexionaremos sobre la educación que recibió y cómo estos primeros años pudieron influir en su futuro ministerio. Pero más allá de los relatos bíblicos, lo que verdaderamente nos emociona son las revelaciones sobre la infancia de Jesús. Al comprender el contexto histórico y los textos sagrados, nos asombramos ante la idea de que el destino de la humanidad estaba siendo moldeado en ese pequeño rincón de Belén. La sencillez de su nacimiento y la grandeza de su propósito nos llenan de asombro y gratitud. Te vamos a comentar una etapa poco documentada de la vida de Jesús, su adolescencia. A través de una reflexión profunda y el análisis de textos bíblicos y escritos históricos, desvelaremos aspectos cruciales de su desarrollo espiritual y los momentos de enseñanza que moldearon su camino. Comenzaremos por explorar los años de la adolescencia de Jesús, un periodo en el que la mayoría de las narrativas bíblicas son notoriamente escasas en detalles. No obstante, considerando el contexto de la época, podemos inferir que Jesús experimentó las complejidades propias de la transición a la edad adulta, cuestionamientos, descubrimientos y crecimiento personal. Sumergiéndonos en los textos bíblicos y escritos históricos relacionados, intentaremos arrojar luz sobre estos años. Aunque no existen relatos directos de la adolescencia de Jesús en las Escrituras, podemos hallar pistas que sugieren su compromiso con la espiritualidad. Por ejemplo, la visita al Templo de Jerusalén a los 12 años, donde sorprendió a los maestros con su conocimiento, ofrece una vislumbre de su conexión especial con lo divino. Un elemento fundamental de esta etapa de la vida de Jesús es el desarrollo de su conciencia espiritual. A través de textos históricos y una cuidadosa consideración de su contexto, reflexionaremos sobre cómo estos años pueden haber contribuido a su comprensión de su misión y su relación con Dios.
Destacaremos los momentos de enseñanza que pueden haber sido cruciales para Jesús durante su adolescencia. ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Qué lecciones valiosas pudo haber aprendido? Examinaremos la importancia de estos momentos formativos y cómo podrían haber influido en su posterior ministerio y enseñanzas. A medida que profundizamos en la adolescencia de Jesús, nos encontramos con un periodo intrigante de su vida que refleja la experiencia universal de crecimiento y autodescubrimiento. Aunque gran parte de estos años permanecen en la penumbra, no podemos evitar sentirnos asombrados por la perspectiva de un joven Jesús, cuyo potencial espiritual y sabiduría estaban en constante desarrollo. Ahora nos aventuramos en el misterioso viaje de Jesús durante sus años perdidos. A través de una exploración minuciosa de los posibles destinos y experiencias que pudo haber vivido, descubriremos las historias y anécdotas que arrojan luz sobre este enigmático periodo de su vida. Prepárate para un viaje lleno de intrigas, descubrimientos y aprendizajes. Comenzamos nuestra travesía explorando los posibles viajes de Jesús. Aunque los textos bíblicos son notoriamente escasos en detalles sobre este periodo, diversas fuentes históricas y tradiciones sugieren que Jesús pudo haber visitado lugares lejanos, como Egipto, la India y Persia. Estos destinos exóticos evocan un sentido de asombro y curiosidad sobre lo que pudo haber llevado a Jesús a aventurarse tan lejos de su hogar. A medida que exploramos estas regiones y sus culturas, descubrimos historias y anécdotas que nos permiten entrever los posibles aprendizajes de Jesús. En Egipto, se habla de su contacto con las antiguas enseñanzas esotéricas y la mística. En la India, se le atribuye el estudio de filosofías orientales y el desarrollo de una sabiduría espiritual única. Las historias sobre sus experiencias y encuentros con maestros espirituales también son dignas de mención. Algunos relatos sugieren que Jesús aprendió de eruditos y líderes religiosos que lo desafiaron a profundizar en su comprensión de la espiritualidad y la verdad universal. Estas anécdotas ofrecen una ventana a la evolución de su pensamiento y su desarrollo espiritual. La audiencia se sentirá intrigada al explorar estos viajes, descubrimientos y aprendizajes de Jesús. La idea de que Jesús podría haber cruzado fronteras geográficas y culturales en busca de sabiduría y conocimiento es cautivadora. Esto nos plantea preguntas fundamentales sobre su misión y su mensaje, así como sobre la universalidad de su enseñanza. Llegamos a un punto crucial en la historia de Jesús, la transición desde sus enigmáticos años perdidos hacia su ministerio público. A medida que avanzamos en esta narrativa, nos adentramos en un momento de transformación que es esencial para comprender el impacto que Jesús tuvo en el mundo y en la espiritualidad. El relato de la transición de Jesús desde la oscuridad de sus años perdidos hacia la luz de su ministerio público es una de las partes más conmovedoras de su historia. Aunque los detalles específicos de cómo se produjo esta transición siguen siendo un misterio, podemos imaginar el impacto que deben haber tenido sus experiencias y aprendizajes previos en su decisión de revelarse al mundo. Más allá de simplemente describir este cambio, es crucial destacar cómo estos años influyeron en el mensaje y las enseñanzas de Jesús. La idea de que Jesús pudo haber explorado y absorbido una variedad de perspectivas culturales y religiosas en sus viajes da profundidad a su ministerio. Su conocimiento de diferentes filosofías y creencias, así como su sabiduría adquirida, enriquecieron su mensaje. La audiencia debe sentir una creciente emoción al darse cuenta de la importancia de estos años perdidos en la vida de Jesús. Estos años no fueron un mero preámbulo a su ministerio, sino una etapa crucial en la que Jesús se forjó como el líder espiritual y el maestro que cambiaría la historia. La revelación de su conexión con estas experiencias previas a su ministerio suscitará un sentimiento de asombro y admiración. Ahora nos adentramos en el fascinante mundo de las interpretaciones teológicas de los años perdidos de Jesús. A través de un viaje a través de diversas corrientes religiosas y la exploración de textos bíblicos y escritos teológicos relevantes, descubriremos cómo diferentes tradiciones religiosas han interpretado este misterioso periodo de la vida de Jesús. La exploración teológica de los años perdidos de Jesús nos lleva a considerar una serie de perspectivas, cada una aportando su propia comprensión de su significado. Desde el cristianismo hasta otras religiones, las interpretaciones varían, pero todas reconocen la importancia de este periodo en la historia espiritual. En el cristianismo, se han desarrollado varias interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. Algunos teólogos han sostenido que estos años perdidos representan una fase de preparación para su ministerio público, donde adquirió conocimiento y sabiduría divina. Otros han enfocado estos años como un periodo de silencio de Jesús, antes de su revelación al mundo como el Mesías. En el contexto de otras religiones, encontramos diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el Islam, Jesús, Isa en árabe, es considerado un importante profeta y se le atribuyen cualidades de sabiduría desde su juventud. En el hinduismo y el budismo, las teorías sugieren que Jesús pudo haber visitado la India y aprendido de las tradiciones espirituales del subcontinente. Ahora exploraremos la profunda influencia que los años perdidos de Jesús han tenido en la cultura y el arte a lo largo de la historia.
A través de ejemplos de películas, libros y referencias en la cultura popular, descubriremos cómo esta enigmática etapa de la vida de Jesús ha perdurado y sigue siendo relevante en la sociedad actual. Nuestro objetivo es conectar con la audiencia a través de la relevancia cultural, demostrando cómo este tema continúa capturando la imaginación de las personas. Comenzaremos examinando cómo la figura de Jesús y sus años perdidos han sido retratados en el cine. Desde clásicos cinematográficos hasta producciones contemporáneas, las películas han explorado y reimaginado su vida de diversas maneras. Ejemplos como La última tentación de Cristo de Martin Scorsese y Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli han generado conversaciones profundas sobre su historia y sus misterios. Los libros también han desempeñado un papel significativo en la difusión de la historia de los años perdidos de Jesús. Desde novelas históricas que exploran sus posibles aventuras en tierras lejanas hasta obras de no ficción que desentrañan los misterios de esta etapa de su vida, la literatura ha proporcionado una plataforma para la imaginación y el aprendizaje. La influencia de los años perdidos de Jesús se extiende incluso a la música, el arte y la cultura pop. Canciones, pinturas y referencias en la cultura popular, como letras de canciones y obras de arte que representan la vida de Jesús en esta etapa, han contribuido a mantener viva su historia y su misterio en el imaginario colectivo.